Bien, la pregunta es, ¿de qué nos salva Jesús? Para salvarnos a nosotros, tiene que haber algo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Algo por lo cual se nos va a perdonar, pero ¿de qué? ¿De qué se nos va a perdonar? A ver, vamos a conocerlo. Por ejemplo, del pecado. Nos dice acá, mira, tenemos una imagen. Tenemos aquí una imagen, ¿no? El de la iglesia, miren, aquí un pastor nos dice, ¿no? Algo habrán hecho, todos somos pecadores, dice, ¿no? Y aquí el Señor dice, pero yo no bebo, no fumo, ni salgo de mi casa, no tengo vicios, ¿no? Y aquí la señora dice, pero yo tengo a mi esposo y tengo mis hijos y no le hago daño a nadie. Entonces, ¿qué cosa he hecho, no? ¿Por qué se me dice a mí que soy entonces pecadora? Y aquí el bebé dice, y yo me acaban de bautizar para limpiarme de un pecado. ¿De qué me acusan? ¿No? Inclusive el bebé lo van a salvar, pero ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria entonces aquí la salvación? Vamos a ver entonces. Vamos a ver que el pecado original entró, ¿no?, al mundo realizando daño. Por ejemplo, ¿qué imagen vemos aquí? ¿Qué es lo que observamos? Personas muertas, un mundo destruido. Ajá, está destruido, parece que ha habido una guerra. Todo está destruido, ¿no? Ha habido una guerra allí. Recordemos que, ¿qué es lo que... Como una persona que está negra. Ajá, ¿qué es lo que ha pasado aquí en el mundo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué de malo hay? Hay guerras, hay terremotos, ¿no? Algo natural, hay sequías, hay hambre, ¿no? Hay dolor, violencia, ¿no? Hay enfermedades, hay huracanes, hay miseria, ¿no? Hay personas que no consiguen trabajo, hay muerte, crímenes, ¿no? Hay demasiadas cosas. Ajá, lujuria, ¿no? Hay muchas cosas aquí en el mundo. Hay muchas cosas malas, ¿no?, que nos afectan día a día. Por ejemplo, el día de ayer estaba en la noticia que asesinaron a un presidente en su casa, al presidente de Haití. Entraron a su casa unos desconocidos y lo mataron. Imagínense, no podemos estar seguros en nuestra casa. Mataron al presidente y a su esposa, ¿no? El mundo está pues muy malo, ¿no? Muy desatado. Hay mucha violencia también, ¿no? Que ni siquiera respetan al presidente del país, ¿no? Que inclusive lo han asesinado, ¿no? Nuestro presidente Sagasti ayer dio unas palabras, ¿no?, refiriéndose a ese hecho de que es algo condenable, ¿no? Es algo malévolo, que no se debería de repetir, porque Haití es un país aquí de América también, ¿no? Así que como americanos también, pues, nos afecta, ¿no? Nos afecta que hayan asesinado, pues, a un mandatario, ¿no?, a un presidente de nuestro mismo continente, ¿no? Lo respetan. Claro, ¿Y no, el presidente de Venezuela? El presidente de Venezuela, no, el presidente de Haití. Al presidente de Haití lo mataron. En Haití hay bastantes conflictos también. Por ejemplo, lo asesinaron porque el presidente quería hacer una nueva reforma, quería cambiar la constitución a favor de las personas, pero habían allí personas malas, pues, ¿no?, que no querían que cambie la constitución porque tal vez no les iba a convenir, ¿no? Es por ello que lo asesinaron, pues, ¿no?, para poder silenciarlo, y deja a 3 hijos huérfanos, ¿no? Esas personas que asesinaron al presidente no se pusieron a pensar, ¿no?, que dejan a 3 niños solos, ¿no?, sin su madre y sin su padre. Es por eso que estamos viviendo épocas de mucha violencia, chicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para lograr, ¿no?, esa salvación? Tenemos aquí, nos dice, siendo infinita, pues, no siendo infinita las ola de violencia que hay y las ofensas que existen en el mundo, podemos nosotros conseguir inclusive la salvación, pero esa salvación tiene que venir de Dios, ¿no? Por eso es que Dios envió a su Hijo. ¿Cómo se llamaba su Hijo? Jesús. Jesús, ¿no? Muy bien. Él envió a su Hijo Jesús a salvar a esta humanidad pecadora, pues, ¿no?, que hacía daño, que castiga a los demás, ¿no? Para poder, con su sangre, poder limpiarnos, ¿no?, de todo pecado, y así pues poder librarnos a nosotros de todo mal, ¿sí? De todo mal. Vamos a ver entonces aquí. Jesús nos va a salvar del pecado original. ¿Conocen ustedes a qué se llama aquí pecado original? No. No, ya, a ver, vamos a recordar.
Recordemos. En Génesis vamos a encontrar nosotros en la Biblia la creación, ¿cierto? Cuando Dios se tomó estos 6 días para crear el mundo, los animales, las plantas, todo. Y el 7º día descansó, ¿no? Que viene a ser el día domingo, y que pasa que el domingo nosotros, recordando aquí a Dios, no trabajamos, no estudiamos y vamos a la iglesia, pues, ¿no? Para poder rendirle homenaje a Él. Entonces, el pecado original se dio cuando Eva y Adán, que estaban en el paraíso, fueron tentados. ¿Por quién fueron tentados? Por la serpiente. Por la serpiente, ¿no? Muy bien, por la serpiente, excelente. Por aquí han estudiado la Biblia, han estado investigando, y al parecer era un animal, ¿no? No necesariamente la serpiente, porque dice, cuando Dios castigó a este animal, le dijo, ahora te vas a arrastrar sobre tu vientre. Si Dios le dice, ahora te vas a arrastrar sobre tu vientre, ¿qué quiere decir? Que ese animal tal vez tenía patas, ¿no? Y a partir de lo que hizo, pues, hizo pecar allí a Adán y a Eva, se empezó a arrastrar como serpiente, ¿no? Es por eso que estoy todavía investigando, tratando de buscar allí qué significa esto de ahora te arrastrarás como serpiente. Entonces, como ya sabemos, la serpiente, pues supongamos que la serpiente tentó, ¿cierto? A Adán, tentó a Eva para que puedan consumir, puedan comer, ¿no? Esta manzana, este fruto prohibido, ¿no? Es allí que el pecado original, entonces, ¿cuál va a ser? Esta desobediencia. ¿Sí? Esta desobediencia va a ser el pecado original. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hizo cuando llegó aquí a la tierra? Pues Él se encarnó, ¿no? Ya que Él no vino como divinidad, Él vino como hombre, ¿no? Vino como persona. Esas antiguas poblaciones lo podían tocar, podían conversar con Él, podían almorzar con Él, inclusive vino como gente, ¿no? Y Él vino pues para librarnos del pecado original, ya que Él murió también en la cruz para poder perdonarnos, ¿no? Y para poder redimirnos de este pecado original que todos cargamos cuando nacemos. En las misas y en los cultos que se realizan en las iglesias, se repite, ¿no? Se repite, hay cierto momento donde se da aquí y se recuerda el pecado original y que Dios, pues a través de Jesús, nos llega a salvar, ¿no? Cuando nos bautizamos, que es uno de los primeros sacramentos de la iglesia, nosotros nos limpiamos del pecado original, ¿sí? Cuando nos bautizamos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Por allí ¿se han bautizado ustedes? ¿Habrá algún niño, alguna niña que no se ha bautizado? No, No, no sé. No se ha bautizado todavía, ¿no? Todavía están pequeños. A mí me bautizaron a la edad de ustedes, me acuerdo, hace muchos años, ¿no? Junto con mi hermana, ¿no? En la iglesia nos bautizaron. Y diversas... ¿Ustedes saben? Decir algo. Sí, dime, Zoe. Me van a bautizar a mí. La van a bautizar a Zoe. Yo también voy a bautizar a mi hija, posiblemente este año, ¿no? Voy a bautizarla allí para que podamos formar parte de la iglesia. Ustedes saben que existen muchas religiones. Hay religión católica, religión cristiana, religión mormona. Yo tengo mi familia que es testigo de Jehová, ¿no? Pero todas las religiones tienen algo en común. Realizan el bautismo, este sacramento, porque nos limpia, como les comentaba, del pecado original. Algunas iglesias lo realizan el bautismo en la misma iglesia. Hay otras, por ejemplo, yo he presenciado los bautismos cristianos que los realizan como se bautizó Jesús. ¿Cómo se bautizó Jesús, chicos? ¿Quién se acuerda? El río. En el río, excelente. En el río, ¿no? En el río. En el río. Los cristianos, en el río, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niña presencié ese bautizo. Nos íbamos a Chosica, ¿no? Donde había prácticamente toda una fiesta, ¿no? Una conmemoración, y a las personas y a los niños los bautizaban en el río, ¿no? Con una túnica toda blanca, ¿no? Simulando, pues, cómo fue bautizado Jesús, ¿sí? A Jesús se bautizó Juan el Bautizador. ¿No? Juan el Bautista, ¿no? Que era su primo, ¿no? Era el hijo de Elizabeth, ¿no? A él lo bautizó, inclusive aquí viene el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Eso vamos a ver nosotros más adelante, ¿no, chicos? El pecado que tenía. La religión mormona, ¿cómo es?
La religión mormona, solamente una vez fui a la iglesia, porque a mí siempre me ha gustado enterarme, ¿no? Saber cómo es que predican las diversas iglesias. Es parecido, solo que ellos tienen diversos días para rendir culto, su Biblia también es diferente, ¿no? Pero todos al final adoramos a Dios, pues no adoramos a Dios y damos allí, resaltamos a Jesús como el Hijo de Dios, pues no, que llegó al mundo para poder librarnos de nuestros pecados. Sí, sabemos que hay muchas religiones, pero en todas tenemos allí a Dios. Muy bien, ahora vamos a ver. Entonces, tengo yo aquí el pecado original con el que todos nacemos, ¿cierto? Mira, aquí esta señora está sobre el pecado original. Nos dice, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿No? Nos dice, el cimiento a veces, es decir, aquí el escalón que dice pecado original es falso, ¿no? Y la casa se derrumba. Por ejemplo, con una casa se derrumba, si hay un terremoto, ¿qué sucede con mi casa? También se va a derrumbar, ¿no? Y nosotros capaz nos derrumbemos con ella, ¿no? Es por ello que nosotros tenemos que tener cimientos, es decir, bases fuertes. ¿Y quién me puede dar esa base fuerte en mi vida, esa base fuerte para mi hogar? ¿Quién me va a dar esa base fuerte? Dios. ¿Cierto? Dios. Muy bien. Dios, ¿no? Dios nos va a dar allí la fortaleza, ¿no? Entonces vamos a ver que el pecado original, pues, sí. Lo que tú estás compartiendo ahí se ve. Mi Trujillo Polo está compartiendo pantallas. Y ahorita vamos a activarlo entonces. ¿Ya, chicos? No, sí se ve. Se visualiza por... Ahí, entonces vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Entonces, como les decía, chicos, nosotros nacemos con ese pecado original. Nos nacemos con ese pecado original que nos habla, pues, no todas las iglesias, que nosotros requerimos allí bautizarnos, requerimos allí darle comunión, darle tributo a Dios y formar, pues, parte de su iglesia. Es por ello que nosotros necesitamos estar, ¿no? Estar en comunión con Dios, adorarlo, ¿no? Adorarlo y seguirlo a Él, pues, ¿no? Y también trabajar lo que Él nos decía. Por ejemplo, lo que decía Dios, lo que predicaba también Jesús, es que nosotros tenemos que ir a dar las buenas nuevas a los demás pueblos, a las demás personas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Nosotros conocemos los testigos de Jehová, ¿cierto? Los testigos de Jehová van de casa en casa a predicar. ¿Qué les parece a ustedes esa opción? Lo que ellos realizan, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué creen ustedes? Está bien, ¿no? Está bien. Está bien. Inclusive, chicos, en la misma Biblia nos dice, ¿no? Nos dice de que tenemos que ir nosotros a predicar, tenemos que nosotros ir a hablar a las demás personas, a las personas que desconocen, tenemos que ir a hablarles de Jesús, hablarles del gran amor que tiene Dios con nosotros. Es por eso muy importante que nosotros sigamos, pues, este ejemplo, ¿no? Tal vez no lo realizamos, pero si estamos en nuestra casa, bueno, ahora que estamos con la pandemia no salimos mucho, tenemos la posibilidad tal vez de compartir la palabra de Dios con nuestros primos, con nuestros tíos, ¿no? Tenemos que realizarlo, ¿no? Y poder nosotros hablarles que Dios nos ama mucho y que Él nos ha perdonado, pues, ¿no? Este pecado original que es con el que todos nacemos. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a ver aquí otro punto que nos habla de Jesús y los niños. ¿Qué creen? ¿Cómo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cómo habrá sido la relación que tenía Jesús con los niños? Bonito. Yo vi la película, dijo que nos aceptábamos. Nos aceptaba, ¿no? Bonito, dicen por ahí, excelente. Como ustedes saben, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en el paso que tuvo por aquí, él Era muy con los niños, se amaba mucho a los niños. Era muy cariñoso, ¿no? Él dejaba inclusive que los niños se acerquen a él, ¿no? Les hablaba, les conversaba y decía que eran, pues, seres inocentes, ¿no? De que todos deberíamos tener esa inocencia que tienen los niños, ¿no? Podemos ver aquí.
Vemos aquí diversas fotos, diversas imágenes de diversos niños. En Proverbios 22:6 en la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué querrá decir instruye al niño? Instruye es enseñar. ¿Pero qué querrá decir? ¿Enseñar qué al niño? Ajá, ¿enseñarle qué? Dice, instruye al niño en su camino. Instruir es enseñar. ¿Las palabras de Dios? Ajá, excelente. La palabra de Dios. No, muy bien ahí, chicas. La palabra de Dios. No, cuando dice instruye al niño en su camino, quiere decir instruye, enseña aquí a los niños la palabra de Dios, ¿no? Es por eso que nosotros en las escuelas, en nuestro hogar, también tenemos una Biblia, nos hablan de Dios, de su gran poder y su amor infinito, ¿cierto? En todos los colegios, desde niños, nos instruyen para que podamos nosotros conocer a Dios y el infinito amor que Él tiene, ¿no? Con nosotros, conocer a los niños. Hubo un episodio aquí, una parte de la vida de Jesús, cuando Él estaba reunido con varias personas que lo seguían, y aquí habían niños, ¿no? Niños que querían acercarse aquí a Jesús, y los adultos le decían, no, niño, no, lo vas a molestar, ¿no? ¿Qué va a decir Jesús? No. Y aquí es cuando Jesús, vamos a encontrar ese pasaje en Lucas 18, el 15 y 16, les dice, Dejad ¿no? a los niños venir a mí y no se la impidáis. Ah, excelente, Samuelito. Aquí es cuando Jesús le dice, ¿no? Dejad a los niños venir a mí, ¿no? Es decir, deja a los niños que se acerquen a mí, ¿no? Yo no me voy a molestar, no tengo por qué ponerles tal vez mala cara, decir, ay, esos niños deben ser traviesos, ¿no? Y no más que ser con su mamá. No, al contrario, Jesús quería que los niños se puedan acercar a Él para que Él también los pueda instruir, ¿cierto? Sobre el amor tan grande que tenía Dios para con los niños. Y cuando los dice, y no se lo impidáis, ¿no? O sea, no se lo impidas, deja que lleguen a mí. Ustedes, esta palabra de acá todavía se replica en nuestros tiempos. Por ejemplo, yo quiero ir a la iglesia, ahora que ir de manera virtual. En las iglesias hay, cuando iba de manera presencial, hay algunas escuelas dominicales, no sé si ustedes han ido o conocen. Donde, yo iba a la iglesia cristiana. A la iglesia cristiana, y hay algunas, en algunos sectores de la iglesia, donde era un lugar especial para los niños, donde había una profesora, una maestra, que a través de juegos, ¿no? A través de cánticos les iba explicando la palabra de Dios. Es así como todavía en nuestros tiempos se está dejando a los niños que se acerquen, pues, ¿no? Que se acerquen a Jesús y que conozcan de Él, pues, ¿no? Que no se les impida conocer de Jesús. En Lucas 18:16 nos dice, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo son ustedes los niños? Son amorosos, son cariñosos, son tranquilos, ¿qué más? ¿Cómo más son? Son inocentes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tienen ustedes? Tienen mucha fe. Por eso es que nos dice aquí Jesús que... Yo tengo fe. Ajá, ¿no? Tenemos mucha fe allí, de esperanza también, ustedes los niños, que tenemos que ser como ustedes, pues, ¿no? Que tenemos que tener estas cualidades que tienen ustedes para que podamos entrar al reino de los cielos, ¿no? Si nos falta allí fe, si nos falta esperanza, si nos falta amor, pues tal vez no podamos ingresar al reino de los cielos, ¿no? En Lucas 17:2 nos dice, mejor le sería si ajá, una si una piedra de asno le fuera puesta al suelo y fuese echado en la mar, que escandalizar a uno de estos minutos. Ajá, no dice, ¿no? Mejor le sería, dice, si una piedra de molino de asno le fuera puesta en el cuello. Imaginemos que nos ponen una piedra y una gran roca en el cuello y nos echan al mar. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Se hundiría. Se hundiría, nos hundiríamos, ¿no? Nos dice que escandalizar a uno de estos pequeñitos quiere decir de hacerles daño a los niños, ¿no? Entonces nos están comparando aquí, mejor húndete en el mar, ¿no? Húndete en el mar, vete lejos antes de querer hacerle daño
a uno de los niños, porque hemos visto ahora que los niños sufren, ¿no? Sufren de maltratos, tanto físicos, tanto psicológicos, ¿no? Hay muchos niños que son secuestrados, por ejemplo. Hay muchos niños que los roban. También estaba viendo la vez pasada una niña de 10 años, imagínense, una niña de 10 años estaba en la calle, estaba yendo a comprar, creo, y a dos personas la suben, ¿no? La suben ahí a una minivan, a un auto, y la niña, la estaban tocando a la niña, dice, no, la estaban tocando y la niña se ha defendido, ha mordido aquí a estas personas y se ha logrado escapar, ¿no? Imagínense. ¿Qué creen ustedes que pasará con esas personas? Tal vez la justicia de los hombres no actúe sobre ellos de inmediato, ¿no? Porque había escuchado, estoy indignada, que los habían liberado inclusive. Ajá, pero ¿qué hora que ustedes creen que Dios dirá, la justicia de los hombres ha dicho de que no hay muchas pruebas, que la niña tal vez mienta, porque han dicho eso los fiscales, ¿no? Que no hay muchas pruebas, que la niña es una mentirosa, no se le puede creer a una niña, y han dejado libre a estas personas. ¿Ustedes creen que Dios se va a guiar de la ley de los hombres, lo que dice el fiscal? Dios ve, Dios No. Dios sabe que cuando dicen la verdad y cuando mienten, y sabe que los niños todo lo que la estamos verdad. haciendo. Claro, ¿no? Dios tiene ahí anotado, ¿no? Me imagino que, ya, te ha anotado, ¿no? Ya, tú, Panchito, has querido hacer esto con esta niña, ¿no? Te va a esperar un final, pues, ¿no? Un final nada bonito, ¿no? Por querer hacerle daño a esta niña, ¿no? Es por ello que nos dice, ¿no? Mejor les sería si una piedra de molino de asno, una gran roca, se les pone en el cuello y los tiran al mar, antes, ¿no? Antes de escandalizar, antes de hacer daño, querer maltratar, querer hacer cualquier mal a un niño, ¿no? A una niña, a estos seres tan pequeñitos como inclusive nos dicen en la Biblia, ¿no? Es por ello que todas las personas que cometen estos tipos de actos tan malos, tan malignos, van a ser castigados, pues no, tal vez no por la justicia de los hombres, que la justicia de nosotros, pero sí por la justicia, pues, de Dios, ¿no? Que debe ser inclusive la más fuerte, ¿no? A la que hay que tenerle mucho más miedo por cómo va a accionar Dios en la vida de estas personas que nos hacen, pues, ¿no? Que les hacen daño a ustedes. En primera de Pedro 2:2 nos dice, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, ¿no? Vamos, aquí nos comparan con los niños recién nacidos. Con los niños recién nacen, ¿qué es lo que quieren? Leche, ¿no? Quieren ahí tomar la leche materna, la leche de la mamita, todo lo ven en la lechecita, porque todavía son pequeños y no pueden consumir otro alimento, todavía después a los 6 meses, ¿no? A partir de los 6 meses ya puede consumir alimentos blandos, pero cuando son recién nacidos, solamente leche. Aquí nos compara Dios, ¿no? Nos compara aquí con leche espiritual. Si nos habla de leche espiritual, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener deseos de aprender de Dios, tenemos que tener deseos de aprender y poder leer e instruirnos de la Biblia. Por eso que nos dice que tenemos que tener ese deseo de la leche espiritual, es decir, de poder saber y poder conocer mucho más de Dios para que podamos crecer en salud, ¿no? Para que podamos crecer conociéndolo a Él. Muy bien, entonces vamos aquí al último punto, ¿no? Sí, vamos acá al último punto. Ajá, en el último punto tenemos aquí la imagen, pues, ¿no? La imagen de un niño, ¿no? La imagen de un niño. ¿Qué nos da esta imagen? ¿Qué sentimos? Un niño feliz. El niño está feliz, ¿no? Feliz. Se le ve ternura en sus ojos, se le ve inocencia también, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Siempre tener esta alma, ¿cómo se dice? De niños, ¿no?